Hola, bienvenido a tu Deep Dive personalizado. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado mucha controversia: el ascenso de Javier Milei en Argentina y las comparaciones por momentos incómodas que algunos hacen con Adolf Hitler. Tenemos un documento que analiza estos paralelismos y, créeme, hay tela para cortar. Vamos a intentar comprender cómo Milei utiliza la legalidad y la retórica para consolidar su poder Ajá. y qué podría significar esto para el futuro de la democracia argentina. Para esta tarea tengo el gusto de contar con un experto en la materia. Encantado. Empecemos. Bueno, siempre es bueno comenzar por el contexto, ¿verdad? Tanto Hitler como Milei surgieron en medio de un caldo de cultivo muy particular. Crisis económica, agitación social y un hastío generalizado con la clase política tradicional. Es como si la gente, en momentos de desesperación, buscara soluciones rápidas y radicales sin importar las consecuencias a largo plazo. Es así. Exactamente. Y Argentina, lamentablemente, es un país que conoce bien las crisis económicas. Mm. Inflación galopante, devaluaciones, incertidumbre. Todo esto genera un terreno fértil para líderes que prometen soluciones mágicas. Es como si se activara un interruptor de supervivencia en la mente de las personas que las lleva a aferrarse a cualquier promesa de cambio por más extrema que sea. Claro. Y el documento que estamos analizando resalta cómo Milei, al igual que Hitler en su momento, ha sabido aprovechar ese clima de desesperanza para construir su base de poder. Pero lo interesante es que ambos lo hicieron, Sí. al menos en apariencia, dentro del marco legal. Correcto. Y aquí es donde entra en juego la astucia, la capacidad de manipular las leyes para obtener el poder que se desea. Hitler, por ejemplo, utilizó los procedimientos constitucionales de la República de Weimar para llegar a la Cancillería. Ah, Pero una vez en el poder, comenzó a desmantelar las instituciones democráticas desde adentro. como un virus que infecta el sistema desde su núcleo. Una imagen muy acertada. Y si observamos a Milei, podemos identificar algunos patrones similares, aunque por supuesto en un contexto histórico y político diferente. Por ejemplo, ha utilizado decretos presidenciales para eludir al Congreso y aprobar medidas que le otorgan mayor control sobre el aparato estatal. ¿Podrías darme un ejemplo concreto para que nuestros oyentes puedan entender mejor cómo funciona esta estrategia? Claro, imagina que quieres construir una casa, pero en lugar de pedir los permisos correspondientes al municipio, decides hacerlo por tu cuenta, argumentando que es tu terreno y puedes hacer lo que quieras. Eso es, a grandes rasgos, lo que Milei ha hecho con algunos decretos, pasando por alto los mecanismos de control y equilibrio que son esenciales en una democracia. Entiendo. Es decir, utiliza la ley como un escudo para avanzar en sus Bien. objetivos, pero al mismo tiempo la debilita en el proceso. Exactamente. Y esto, a la larga, puede tener consecuencias muy graves para la salud democrática de un país. Si se erosionan los mecanismos de control, el poder se concentra en una sola persona o grupo y se abre la puerta a usos y arbitrariedades. Es como jugar con fuego. Se puede conseguir lo que se quiere en el corto plazo, pero a largo plazo se corre el riesgo de quemarse. Y hablando de estrategias, el documento también destaca el uso de la retórica, la forma en que ambos líderes han utilizado las palabras para construir su imagen y movilizar a sus seguidores. La retórica es un arma muy poderosa, especialmente en manos de alguien carismático y con facilidad de palabra. Hitler, por ejemplo, era un maestro de la propaganda. Utilizaba un lenguaje emocional, apelando a los sentimientos de orgullo nacional, resentimiento y miedo, para crear un enemigo interno, un otro al que culpar de todos los males. Y de esa manera se presentaba a sí mismo como el único salvador, el único capaz de rescatar a la nación de la amenaza. Exactamente. Y si bien Milei no ha llegado a esos extremos, es innegable que su retórica tiene algunos puntos en común con la de Hitler. Por ejemplo, su discurso anti-establishment, anti-élite, lo posiciona como el defensor del pueblo contra una clase política corrupta e ineficiente. Es un discurso que resuena en mucha gente, especialmente en aquellos que se sienten desencantados con el sistema y buscan un cambio radical. Sin duda. Y aquí es donde las redes sociales entran en juego. Milei ha sabido utilizarlas a la perfección para amplificar su mensaje, crear una imagen de rebeldía y conectar con un público joven que busca alternativas a la política tradicional. De hecho, el documento menciona que Milei ha creado una Dirección Nacional de Comunicación Digital, algo que suena un poco a la maquinaria propagandística del régimen nazi. Sí, la comparación es fuerte, pero no deja de ser preocupante. Esta dirección tiene como objetivo controlar la narrativa digital, difundir un mensaje del gobierno a través de las redes sociales y combatir lo que ellos consideran noticias falsas. Es decir, buscan controlar la información que llega a la gente, lo cual en un sistema democrático es un tema muy delicado. Totalmente.
La libertad de prensa, la pluralidad de voces y el acceso a la información son pilares fundamentales de una democracia sana. Cuando se intenta controlar la información, se está atentando contra la libertad de pensamiento y la posibilidad de que los ciudadanos tomen decisiones informadas. Y en la era digital, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, este control se vuelve aún más peligroso. Es más fácil manipular la opinión pública, crear realidades paralelas y silenciar las voces disidentes. Es un desafío enorme para las democracias modernas. Tenemos que aprender a navegar en este nuevo mundo digital, a desarrollar un pensamiento crítico, a contrastar la información y a no dejarnos llevar por la manipulación. Es un llamado a la responsabilidad individual, a la capacidad de cada uno de nosotros de discernir entre lo real y lo falso, entre lo que nos conviene y lo que nos perjudica. Exacto. La democracia no es un regalo, es una conquista que hay que defender día a día. Y en la era digital, esa defensa implica estar informados, ser críticos y no dejarse manipular. Y hablando de manipulación, el documento que estamos analizando sugiere que Milei ha tomado medidas para debilitar a sus rivales políticos. ¿De qué se trata esto? Bueno, si bien es cierto que no ha llegado a los extremos del régimen de Hitler, hay algunos paralelismos preocupantes. Por ejemplo, ha cerrado algunos organismos gubernamentales que considera innecesarios o ideológicamente opuestos a su visión. ¿Cómo cuáles? El INADI, por ejemplo, que se encarga de combatir la discriminación, y TELAM, la Agencia Nacional de Noticias. Espera, cerrar la Agencia Nacional de Noticias. ¿No es eso un golpe a la libertad de prensa? Sin duda. Milei argumenta que son organismos ineficientes y que su cierre es parte de un plan de austeridad. Pero sus críticos ven en estas acciones un intento de silenciar a las voces que no les son favorables. Y no olvidemos su retórica agresiva contra sus oponentes, a quienes suele descalificar con insultos y acusaciones sin fundamento. Exacto. Es un estilo confrontativo que busca polarizar la sociedad, crear un clima de tensión y división. Y en ese clima enrarecido, es más fácil avanzar con medidas autoritarias. Es un juego peligroso. Se puede ganar en el corto plazo, pero a largo plazo se corre el riesgo de destruir las bases mismas de la democracia. La historia nos ha enseñado una y otra vez que la democracia es frágil. Se puede perder en un abrir y cerrar de ojos si no se la cuida y se la defiende con convicción. Y para defenderla hay que conocerla, comprender sus mecanismos, sus fortalezas y debilidades. Exacto. La democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor que hemos inventado hasta ahora. Y para que funcione, necesita ciudadanos informados, críticos y comprometidos. Ciudadanos que no se conformen con las migajas del poder, sino que exijan un banquete de justicia y libertad. Y que no tengan miedo de alzar la voz ante la injusticia, la corrupción y el abuso de poder. Porque, como decía Martin Luther King, Así. la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Palabras sabias. La democracia es una tarea colectiva, un compromiso que nos involucra a todos. Y solo trabajando juntos, con responsabilidad y convicción, podremos construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones venideras. Y es que lo que estamos viendo con Milei no es un fenómeno aislado. Si miramos a lo largo de la historia, encontramos patrones similares en otros líderes que con diferentes disfraces han utilizado la legalidad como una herramienta para concentrar el poder. Es como si el manual del autócrata tuviera un capítulo dedicado a cómo manipular las leyes a su favor. Exacto. Y lo más preocupante es que muchas veces lo hacen con el apoyo de una parte importante de la población que ve en ellos a salvadores, a figuras mesiánicas capaces de solucionar todos los problemas. Claro, como decíamos antes, la gente, en momentos de crisis, puede ser más vulnerable a este tipo de discursos. Pero volviendo a Milei, ¿qué ejemplos concretos podemos encontrar de esta manipulación de la legalidad? Bueno, además del uso de los decretos para eludir al Congreso, que ya mencionamos, hay otras medidas que han generado controversia. Por ejemplo, su propuesta de dolarizar la economía, que según algunos expertos podría tener consecuencias negativas a largo plazo. ¿Por qué? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Dolarizar la economía significa renunciar a la soberanía monetaria, es decir, la capacidad del Estado de controlar su propia moneda. Esto podría llevar a una pérdida de autonomía en la política económica y a una mayor dependencia de Estados Unidos. Es decir, podríamos terminar atados de pies y manos a las decisiones que se tomen en Washington. Exactamente. Y esto en un país con una historia de inestabilidad económica como Argentina podría ser un riesgo muy grande. Claro, es como entregarle el volante a un conductor que no conocemos y que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Y hablando de riesgos, otro tema que preocupa a muchos es la postura de Milei frente a los derechos humanos. Sí, el documento que estamos analizando menciona que Milei ha relativizado la gravedad de la dictadura militar, lo cual es, como mínimo, inquietante. Es una postura que ha generado mucho rechazo incluso dentro de sus propias filas.
Minimizar el horror de la dictadura es una falta de respeto a la memoria de las víctimas y una señal de alerta para la defensa de los derechos humanos. Totalmente. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo olvidando las lecciones que tanto nos costó aprender. Y ese retroceso, ese olvido, es lo que permite que resurjan ideas peligrosas, que se normalicen discursos de odio y que se atente contra la democracia. Es como si estuviéramos abriendo la puerta a un monstruo que creímos haber encerrado para siempre. Y la responsabilidad de mantener esa puerta cerrada es de todos nosotros. No podemos permitir que el miedo, la apatía o la indiferencia nos paralicen. Tenemos que estar alertas, informados y dispuestos a defender la democracia. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición? La primera herramienta, sin duda, es la información. Tenemos que estar informados, leer diferentes fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por la propaganda. Es decir, no convertirnos en robots que repiten lo que escuchan sin cuestionarlo. Exacto. Tenemos que desarrollar un pensamiento crítico, ser capaces de analizar la información con objetividad y sacar nuestras propias conclusiones. Y una vez que estamos informados, ¿qué podemos hacer? Podemos participar en debates, expresar nuestras opiniones, escribir en redes sociales, contactar a nuestros representantes políticos, unirnos a organizaciones de la sociedad civil. Hay muchas formas de hacer oír nuestra voz. Claro, no podemos quedarnos callados esperando que otros solucionen los problemas. Exactamente. La democracia se construye con la participación de todos. No importa si eres estudiante, trabajador, ama de casa o jubilado, tu voz es importante. Y no olvidemos el poder del voto. En una democracia, el voto es nuestra arma más poderosa. Tenemos que ejercerlo con responsabilidad, informándonos sobre los candidatos, sus propuestas y sus antecedentes. El voto no es un cheque en blanco que entregamos a ciegas. Es una herramienta que debemos utilizar para elegir a los representantes que mejor defiendan nuestros intereses y los valores que consideramos importantes. Y una vez que hemos elegido a nuestros representantes, tenemos el derecho y el deber de exigirles que cumplan sus promesas y que actúen con transparencia y honestidad. La rendición de cuentas es un elemento fundamental de la democracia. No podemos permitir que nuestros representantes actúen con impunidad, que se enriquezcan a costa del pueblo o que abusen de su poder. Es decir, tenemos que ser ciudadanos activos, comprometidos con la defensa de la democracia. Exactamente. La democracia no es un regalo, es una conquista que hay que cuidar y defender día a día. Y para hacerlo, necesitamos estar informados, ser críticos, participar activamente en la vida pública y exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad y transparencia. Y no olvidemos que la defensa de la democracia no es solo una cuestión política, sino también moral. Claro, se trata de defender valores como la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. Valores que son universales y que no podemos permitir que sean pisoteados con ningún líder por más carismático o popular que sea. Y esos valores, esos principios, son los que nos deben guiar en la construcción de un futuro mejor, un futuro donde la democracia sea el motor del progreso y la garantía de una vida digna para todos. Un futuro donde los fantasmas del pasado no vuelvan a acecharnos. Un futuro que comienza hoy con cada acción que tomamos, con cada palabra que pronunciamos, con cada voto que emitimos. Un futuro que está en nuestras manos. Es hora de asumir la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Es hora de defender la democracia con uñas y dientes. Es hora de construir el futuro que queremos. Juntos, como una sociedad unida y consciente de su poder. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos escribir una nueva página en la historia de nuestro país. Una página llena de esperanza, libertad y justicia. Una página que nuestros hijos y nietos puedan leer con orgullo. Una página que diga: lo logramos, defendimos la democracia y construimos un futuro mejor. Un final épico para una conversación épica. Ha sido un placer compartir este espacio de reflexión contigo. El placer ha sido mío. Y a ti, querido oyente, te agradecemos por acompañarnos en este viaje al corazón de la política y la historia. Esperamos que esta Deep Dive te haya inspirado a ser un ciudadano más activo, más crítico y más comprometido con la defensa de la democracia. Recuerda, el futuro está en tus manos. Y para cerrar este Deep Dive, me gustaría dejarte con una idea para reflexionar. Mucho se habla de los paralelismos entre Milei y Hitler. Sí. Pero más allá de las comparaciones históricas, lo importante es entender los mecanismos del poder. Cómo un líder, en cualquier época y lugar, puede utilizar la legalidad, la retórica y el contexto social para concentrar el poder y erosionar las bases de la democracia. Es decir, no se trata de demonizar a una figura en particular, sino de estar atentos a las señales, a los patrones que se repiten a lo largo de la historia. Exactamente. La historia no se repite, pero a menudo rima. Y es nuestra responsabilidad como ciudadanos informados y comprometidos
detectar esas rimas, esas similitudes que nos pueden alertar sobre un posible peligro para la democracia. Claro, porque si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir los mismos errores. Así es. Y la mejor forma de evitar que la historia se repita es conocerla, comprenderla y estar atentos a las señales que nos indican que estamos yendo por un camino peligroso. En este caso, las señales que hemos visto en el ascenso de Milei son como mínimo preocupantes. Sin duda. El uso de decretos para eludir al Congreso, la concentración de poder en el Ejecutivo, la retórica agresiva contra los opositores, el intento de controlar la información, son todas señales que nos deben poner en alerta. Pero no todo está perdido. Como decíamos antes, la democracia es una conquista que hay que defender día a día. Y para hacerlo necesitamos ciudadanos informados, críticos y comprometidos. Exacto. Ciudadanos que no se conformen con ser espectadores pasivos, sino que participen activamente en la vida pública, que exijan a sus líderes que rindan cuentas, que defiendan los valores democráticos y que no tengan miedo de alzar la voz ante la injusticia. Es decir, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que otros solucionen los problemas. Así es, la democracia es una tarea colectiva, un compromiso que nos involucra a todos. Y solo trabajando juntos, con responsabilidad y convicción, podremos construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Un futuro donde la libertad, la justicia y la igualdad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Un futuro donde los ecos del pasado no vuelvan a acecharnos. Un futuro que comienza hoy, con cada acción que tomamos, con cada palabra que pronunciamos, con cada voto que emitimos. Es hora de asumir la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos. Es hora de defender la democracia con uñas y dientes. Es hora de construir el futuro que queremos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este deep dive sobre Javier Milei y los ecos de la historia. Esperamos que este análisis te haya dado una nueva perspectiva Sí. y te haya motivado a participar activamente en la defensa de la democracia. Recuerda que el futuro está en nuestras manos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides, apoya económicamente y difunde nuestro trabajo. Hasta la próxima.